saludo para todos los amigos y amigas del programa Entusiasmo en esta tercera temporada que curiosamente habíamos anunciado que iba a ser una temporada muy corta. Justamente hoy estamos en la fase, en el penúltimo programa de esta serie, de esta temporada, para dejarlos entusiasmados para la próxima. Entonces, a todos y a todas una cordial bienvenida. Hay un micrófono que se encendió. Ok. Vamos. Ok. Estamos bien con el audio, ahora sí. Ok. Un saludo para todos de parte de Marco Fernández, aquí desde la parroquia de San Rafael de Calle Blancos, que transmitimos este programa para llevar un ratito de motivación, de entusiasmo, que ese es el origen de este programa. A todos y a todas, bienvenidos. Hoy es un programa que vamos a fusionar varias bienaventuranzas. ¿Y por qué varias? Porque a los que están iniciándose con el programa, nosotros no oye ni la tele, ¿ah? vamos, hay un micrófono que se nos abrió, un segundito, exacto. Vamos a hacer lo siguiente. Hoy vamos a unir tres bienaventuranzas porque para hacer como una recapitulación en este día que estamos ya entrando en la fase final de esta temporada que hemos llamado las bienaventuranzas. Cómo ser feliz en medio de una situación de la vida y que la vida tiene momentos difíciles. Entonces, ya reflexionamos en un primer programa una introducción general a las bienaventuranzas, que es ser dichosos, ser felices, porque decíamos que a veces el lenguaje de la Sagrada Escritura tiene palabras que con el tiempo para nosotros no tienen el mismo significado. Entonces, cuando uno oye hablar el sermón de las bienaventuranzas queda como muy lejano, pero cuando uno ve que las bienaventuranzas son un camino para ser feliz, un camino para tener esperanza a pesar de las dificultades, ya se nos cambia el panorama. Entonces vimos en una primera bienaventuranza, como un repaso general, vimos cuando Jesús nos propone bienaventurados, dichosos los pobres de espíritu, y a eso le dedicamos todo un programa entero. Los que quieran revisarlo lo pueden ver en el canal de YouTube de la parroquia. Luego vimos y dedicamos un solo programa a bienaventurados los que lloran, y eso, el programa anterior, justamente lo que hicimos fue trabajar y reflexionar cómo puede ser alguien feliz cuando sufre, el sentido del sufrimiento. Y esto ha sido muy importante. Agradezco a todas las personas que participaron en el programa anterior. Dimos un espacio un poquito más amplio para compartir esa experiencia de cómo encontrar la felicidad a pesar del dolor y el sufrimiento. Ese programa, después ahorita hablamos con nuestro productor, don Ronnie Soto, que está ahí detrás de cámaras, está tratando de organizarnos, y le agradecemos de parte de la parroquia San Rafael de Calle Blancos y de toda la comisión de comunicación. Y hoy vamos a hacer un trabajo muy lindo, vamos a hacer un recorrido por tres bienaventuranzas muy parecidas. Entonces, para tener un tiempito al final, si gustan, como siempre, voy a compartir la guía de reflexión, y esta guía nos va a ayudar para que ustedes sigan en sus casas y después cuando puedan profundizar las citas. Voy a ponerlo en modo presentación. Listo, Marco. Sí, estamos bien, Ronnie, ¿verdad? Estamos bien. Ok. Entonces vamos a cambiar el término bienaventuranzas por felices, dichosos. ¿Y dichosos quiénes? Hoy haremos un recorrido de tres gradas para alcanzar la felicidad, porque hemos dicho a lo largo de las 3 temporadas que hemos tenido este programa, que el cristianismo, más que una religión, es una forma de vida. Y esto es muy importante porque los jóvenes, las nuevas generaciones,
necesitan tener un sustento, tener donde apoyarse para enfrentar los momentos difíciles. Un día de estos oía en el bus, cuando venía del trabajo para mi casa, oía a unas personas que decían, pobrecitos los niños que están naciendo en este momento, ¿qué mundo les va a tocar? A mí me preocupó mucho porque esa visión derrotista es grave. O sea, los niños que están naciendo en este tiempo, los que han nacido en este año, en medio de la pandemia, ellos también están llamados a ser felices. Y todos los jóvenes y los niños, que las nuevas generaciones tienen que tener herramientas para poder enfrentar lo que les corresponde. Me imagino que tal vez en los años 60, ya en el año 65, cuando nací yo, que la gente dijera, es que este mundo está tan perdido con estos hippies, esta música rock, estas cosas que están pasando, la Guerra Fría y tantas cosas. Pobres los niños que van a hacer. Bueno, no. Nosotros estamos llamados a ser felices y Dios nos llama a ser felices. Por eso, en este momento vamos a trabajar estos 3 pasitos de las bienaventuranzas de Jesús. Y para esto, para ver las de hoy, siempre me gusta partir de la experiencia. Jesús tenía como educador, recuerden, bueno, para los que se acercan a este programa, desde mi experiencia como educador, siempre Jesús, cuando a- daba su mensaje, siempre partía de la situación más concreta de las personas. Cuando le predica a la samaritana, él no comienza con un discurso teológico complejo, sino le dice algo muy sencillo: tengo sed. Y a partir de la experiencia humana de la sed, eh, la lleva a un proceso donde le ilumina su vida, y eso hace que su vida suave, de una manera que no es violenta, que no es impositiva. La samaritana descubre en Jesús las respuestas de una vida muy difícil que ella tenía. Entonces, este es el método que yo siempre utilizo para poder tratar de abordar esta temática, partir de experiencias de la vida real. En una sociedad muy violenta en que estamos viviendo, recuerden estos problemas de violencia racial en Estados Unidos, estos conflictos que se están dando de asesinatos de personas afrodescendientes por parte de la policía en condiciones sumamente sospechosas y que atentan contra los derechos humanos en todo sentido. Esta situación es gravísima. Aquí en Costa Rica, no nos vayamos a Estados Unidos, en Costa Rica, si o en el país donde estén viendo este programa, lo vayan a ver. Pensemos la cantidad de femicidios, los juicios que se están dando recientemente por asesinatos entre parejas. La pareja asesina a su mujer, niños. Estamos viviendo, es cierto, una sociedad muy violenta. Y por eso el cristianismo no es, como algunos planteaban antes, eh, el opio del pueblo. Es decir, se decía eso porque el opio puede ser que adormezca a la persona. Y cuando se dice eso, perdón, la gente asocia que el cristianismo es pasivo, el cristianismo es derrotista, es, es casi que promueve el sufrimiento de las personas. Y eso no es así. El cristianismo promueve el bienestar. Sin embargo, a pesar del sufrimiento, a pesar de una sociedad muy violenta, el cristianismo tiene una respuesta. Y tal vez a manera introductoria me ha llamado la atención ver cuánta violencia en las calles de nuestro país y en otros países. Parece que el ser humano, por el estrés y también el estrés que ha causado el confinamiento por la pandemia, nos ha sacado, si bien es cierto, ha sacado cosas muy buenas de nosotros, también ha sacado situaciones muy violentas. Podemos pensar en las casas donde los niños estaban ahí, y a veces, como la escuela se suspendió el año anterior por tanto tiempo,
el aumento de agresión de los niños y las niñas. Entonces, podríamos decir que ante esta violencia, Jesús propone un camino. Y quiero partir de esta imagen, que es una imagen que los que estuvieron en la segunda temporada del Apocalipsis la recordarán. En el Apocalipsis a Jesús se le llama el león de Judá. Y el león podría ser que alguno lo vea como algo muy violento. Sin embargo, también haciendo alusión a la película Las Crónicas de Narnia, en el libro del mismo nombre, en las Crónicas de Narnia, Aslan, que representa a Jesús, cuando va a ser sacrificado, porque Aslan, aquí nada más doy una indicación, Aslan es una representación de Jesús en la película. Podríamos decir que las Crónicas de Narnia, la película 1, es como contar la pasión de Jesús para niños. Es muy simbólica, es como usar el Apocalipsis. Recuerden que C.S. Lewis, el autor de este libro, era amigo de Tolkien, el que escribió Señor de los Anillos. Y ellos buscaron una manera de cómo transmitir los valores del Evangelio a una generación que venía destruida de la Segunda Guerra Mundial. Y por eso toda esta literatura, El Señor de los Anillos, las Crónicas de Narnia, son de los años 60. Son dos profesores catedráticos de Oxford que proponen esta literatura que algunos, cuando ven imágenes de dragones y todo eso, dicen, es que eso, algunos le dicen que hasta es satánico, ¿verdad? Se utiliza ese término. A veces cuando uno no entiende las cosas, tiende a satanizarlas, decir, eso es malo, en lugar de tratar de discernir, en tratar de ser crítico, porque ser cristiano no es asumir todo, es saber discernir. Inteligencia, inteligere es la capacidad de poder dividir, de discernir. Y por eso esta literatura de C.S. Lewis, Las Crónicas de Narnia, nos presenta un león, que un león, en lugar de ser violento, ese rey de la selva que destruye, es un león que va callado a su sacrificio, va como un cordero al matadero. Podríamos decir también en alusión a Harry Potter, cuando Harry va a enfrentarse a su muerte por el Valle Oscuro, el Valle Tenebroso se llama ahí, él va callado, como un cordero al matadero. Entonces, ¿qué, qué es la mansedumbre? ¿Verdad? Porque hay gente que hace chistes y dice que, es que los cristianos no son mansos, son mensos, como decir son tontos. Y no, la mansedumbre en la Sagrada Escritura es una actitud muy consciente, no es ser, ponerse como antes los caballos que se ponían unas cosas, les ponían ahí en los ojos para que solo vea una cosa, ¿no? Nosotros tenemos libre albedrío, Dios nos hizo seres inteligentes, racionales, y podemos en medio de eso vivir la mansedumbre, que es una actitud de hacer la voluntad de Dios como Jesús, que viene a ser la voluntad de Dios. Y por eso, siempre las bienaventuranzas, para comprenderlas, para asumirlas, hay que ver a Jesús. Jesús es un educador completo. Jesús, para decirnos algo, primero lo vive. Por algo Jesús comenzó a predicar hasta los 30 años, ¿verdad? Solo predicó 3 años según los evangelios, ¿verdad? La vida pública. 30 años de su vida fue vivir la voluntad de Dios. Y por eso en el Padre Nuestro ya tenemos una indicación. Esto sería también el guión de una próxima temporada, analizar el Padre Nuestro frase por frase. A veces lo decimos, perdón, tan rápido que olvidamos que cada una de las frases del Padre Nuestro nos hacen entrar en una dimensión de cómo ser cristiano. Jesús plantea siempre esto, hágase tu voluntad. Cuando se propone, dichosos los mansos, porque heredarán la tierra, es aquellas personas que hacen la voluntad de Dios. ¿Y de dónde Jesús aprendió esta frase? Bueno,
No cabe duda que Jesús, aprendiendo de su padre adoptivo, José, han visto que yo tengo detrás hoy como fondo de pantalla la imagen de San José. Recuerden que estamos en la semana posterior al Día del Padre, cuando se está grabando este programa. Y José, aunque José también a él le dedicamos un programa entero en en la segunda temporada también. Sí, es que hemos tenido ya, son 3 temporadas, siempre eh, comparo que ya le estamos haciendo eh, una competencia a las grandes miniseries de, otros, de otras producciones, ¿verdad? Como eh, Walking Dead y todas esas cosas que dan por ahí. Nosotros dedicamos un programa entero a este hombre impresionante, José, que no, en los evangelios no aparece ni una sola palabra de él. José no dice nada, parece un santo silencioso, pero qué hombre más impresionante. Yo siempre lo rescato. José es esa figura que, al igual que María, no solamente María lo dice y lo hace, y José lo vive plenamente. Estos dos, esta gran familia, la familia de Nazaret, una familia con muchos problemas, porque las personas que están viendo este programa, qué interesante que a veces pensemos que la vida de Jesús fue una vida bonita, o que en la vida de la Sagrada Familia todo era, que no habían problemas. Eso es irreal. Desde el origen, desde la Sagrada Familia, desde el momento de que María queda embarazada, antes de la ceremonia del matrimonio con José, em, el proceso de dudas de José, eh, el nacimiento de Jesús, la huida a Egipto, todas estas cosas nos hacen saber de que la familia de Jesús es una familia como la de ustedes y la mía, con problemas. Y sin embargo, en esos problemas encontraron una solución. Hacer la voluntad de Dios les permitió poder llevar adelante su vida, porque la vida no es, ser feliz no es ausencia de problemas. Los problemas se hicieron para ser superados, y eso es muy importante. De hecho, cuando alguien cada vez tiene una prueba, es como un atleta que se prepara para las Olimpiadas. Cada vez los obstáculos que tienen son más altos, y eso le permite tener mayor desempeño. Cuando nosotros tenemos algún tipo de problema, no es porque Dios nos castiga, porque también a mí me preocupa mucho eso de oír estas tendencias que son posiciones. Yo les propongo esta visión entusiasta, algunos dirían soñadora. Bueno, sí, en efecto, yo soy un soñador. El Papa ha escrito un libro sobre del sueño de nosotros los cristianos, en el sentido de ser soñadores. John Lennon dirá, I am a dreamer, soy un soñador. No es un soñador que vive en pura fantasía. No, no, es una fantasía con los pies en la tierra, es como la utopía. Ayer recordábamos a Santo Tomás Moro. Tuve la tentación, pero jamás, si no se hubiera hecho larguísimo el programa hoy, tuve la tentación, me tomé la oración de Santo Tomás Moro, eh, para que después ahí lo busquen con calma. Cuando termine el programa, ustedes dicen, ¿de quién habló ahora? Un día nos habló de San Felipe Neri. Bueno, recuerden que los santos eh, no son personas impecables. No, no, son personas como ustedes y como yo. Eso nos da una gran noticia. Todos los que estamos aquí podemos ser santos, todos, y santas. Estamos llamados a la santidad, ¿verdad? Y cuando uno escucha la historia, ve a estas personas que son modelos, santos canónicos. Hay santos que son anónimos, tantos santos, cuantos en nuestras familias. Nosotros hemos conocido santos y hemos tenido amigos santos, pero tal vez no están en el canon, en la lista oficial. Pero es la santidad a la que estamos llamados todos y todas. Y santo no es decir que soy
que nunca cometo errores. Los santos canónicos son personas que con sus ejemplos nos llaman y nos estimulan al seguimiento de Jesús. Y por ejemplo, Santo Tomás Moro, canciller de Enrique VIII, tiene una situación sumamente difícil porque el rey, por un capricho que ya ustedes lo podrán ver incluso hasta en películas, hay películas de cuando Enrique VIII pidiendo el divorcio para poder casarse de nuevo, se separa de la iglesia y se autonombra, se nombra como, lo nombran jefe de la iglesia de Inglaterra, lo que llamamos iglesia anglicana. Tomás Moro, él se mantiene fiel al Papa, ¿verdad? Y con su coherencia, con su vida, él por ser coherente va a morir decapitado. Ayer lo recordábamos a él, a Santo Tomás Moro. Pero lo que me interesa de Tomás Moro es que Tomás escribió una oración lindísima sobre el sentido del humor, porque a veces pensamos que los cristianos tenemos que ser amargados, tristes, llorar, vestirnos de negro, estar en una pura lamentación. Y eso es lo que a veces mucha gente ve de nosotros. Cuando nosotros nos preguntamos por las crisis de fe, por qué en este momento hay gente que ya no le gusta nada el fenómeno religioso, tendríamos que vernos a nosotros mismos, o sea, ¿qué estamos haciendo nosotros para llamar la atención? Nosotros tenemos una actitud de brazos abiertos, una actitud de misericordia, o estamos señalando al mundo, condenándolo, y eso hace que más bien lo que decía Ricardo Arjona en aquella canción, la más religiosa de mi pueblo era doña Carlota, y me pinchó 100 pelotas, ¿verdad? Haciendo alusión de que cuando le caía la bola a la casa, la señora ahí les estallaba la bola. A veces los cristianos dejamos muy mal el nombre de ser cristianos. Entonces, Tomás Moro nos plantea eso del sentido del humor. Para mí el sentido del humor es fundamental. Y qué lindo es ver en una Eucaristía a la gente con una sonrisa, ver en un rosario o en cualquier otra actividad que estamos felices. Ser cristiano no es ser amargado, ¿verdad? Y Tomás Moro logró transmitirnos eso. Por eso es muy importante que los cristianos podamos ser personas normales, que vivamos, pero que seamos prudentes. No es satanizarlo todo, no es ser permisivos, tampoco es ser, algunos le llaman a esto tener una mentalidad muy laxa, permitirlo todo, todo se vale. No, 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 hay que ser prudentes y prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Hay una frase muy linda de un padre de la iglesia que decía que las serpientes son capaces de moverse y, 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 y cuidarse y ser astutas para poder cuidar la cabeza, ¿verdad? Porque eso es lo que les permite avanzar. Los cristianos deberíamos aprender a ser astutos de cómo estar en una generación que tiene una visión de ser muy distinta. Por eso los cristianos somos como el pez que va a contracorriente, como el salmón que va. eh, eso es, eso requiere también mucha fuerza moral, ¿verdad? Mucha fuerza en el sentido de que eh, sa- tener un proceso de conversión, es decir, dar una vuelta en U, eh, cuesta, pero vamos a ir poco a poco. Los santos nos demostraron que todos los santos, desde Pablo de Tarso, perseguidor de cristianos, María Magdalena, con todo el problema que pudo haber tenido, todos, el mismo Pedro con sus arrebatos de carácter, todos los santos han sido como ustedes y como yo. Entonces, si ellos llegaron a la santidad, también nosotros. Y la mansedumbre, para ir avanzando con las otras, porque vean qué interesante, estamos viendo la mansedumbre, la misericordia y la paz. Esas tres bienaventuranzas son como un hilo conductor, porque estamos llamados a ser mansos, a vivir la mansedumbre, a hacer la voluntad de Dios, que dentro de la Sagrada Escritura y por lo que Jesús va a decir en el Sermón de la Montaña, es no devolver al mal con el mal. Y les puse tres imágenes. Primero,
una imagen muy infantil, ¿verdad? Basada en las bienaventuranzas, en el Sermón de la Montaña, donde Jesús, partiendo de lo que había dicho Moisés, que había puesto un límite, ojo por ojo y diente por diente, Jesús plantea y va un poco más allá. Y hay una frase que se ha malinterpretado. Bueno, cada persona le da una visión. Poner la otra mejilla. Y a veces lo ven por el lado peyorativo, ¿verdad? De ser tontos. Recuerden que Jesús no es tonto. Siempre, y les doy una recomendación, siempre que tengamos dudas, veamos cómo actuó Jesús, ¿verdad? Jesús, incluso cuando había dicho, hay que poner la otra mejilla, cuando lo están juzgando en el Sanedrín y le golpean injustamente, Jesús dice, ¿por qué me golpeas? Eh, el cristiano no es un tonto, no es un ingenuo. Y por eso es bueno tener este espacio para decir, bueno, entonces, ¿qué es la mansedumbre? Es no responder al mal con el mal. Y les muestro aquí imágenes. Esta primera imagen en blanco y negro, bueno, la segunda, la primera es la de la oveja, que donde Jesús dice eso, poner la otra mejilla. Esto que aquí se plantea a nivel infantil, esto ha pasado en la vida práctica. Esta imagen, si no me equivoco, es de 1967. Después ahí lo podrán buscar en su tiempo libre. Esta imagen es del inicio del hipismo. También los que han visto la propaganda del programa han visto que yo siempre tengo a los Beatles de referencia, porque a mí me impresiona, bueno, la propuesta de paz que ellos hacen. En medio, también ellos tienen errores, tampoco es que voy a canonizar a los Beatles. Mi interés no es ni canonizar a los Beatles ni a Harry Potter, no, 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 sino que yo tomo de ellos elementos, diría el Concilio Vaticano II, semillas eh, del verbo. Hay pequeños detalles que podemos rescatar. Dice el Papa Francisco que en lugar de hacer muros, la iglesia ahorita no está para hacernos un gueto y encerrarnos y defendámonos de este mundo perverso. Si hacemos así esa pastoral de autoconsumo, nos vamos a quedarnos ahí. No, dirá nuestro Papa Francisco, en lugar de ser muros hay que ser puentes. Y para hacer puentes hay que tener esta claridad de mi identidad. No hay que tener miedo a expresar la identidad sin imponerla, ¿verdad? Y cuando les muestro esta foto de los inicios del hipismo, el hipismo se inició con un movimiento que se llamaba The Flower Power, el poder de las flores. Y si ustedes ven a esta mujer, está la historia de ella, ustedes la pueden buscar ahí en cualquier sitio de internet. Esta mujer, durante las manifestaciones juveniles en los 60 que estaban en contra de la guerra del Vietnam y de otras situaciones que estaban pasando, cuando la policía se iba a enfrentar a los jóvenes universitarios que lo que pedían, y como lo diría John Lennon, era una oportunidad a la paz, o los Beatles cuando dicen all you need is love, todo lo que necesita el mundo es amor. Esta propuesta un poco soñadora, ellos llevaban flores, por eso se llamaba el poder de las flores. Y hay otras fotos donde en las flores se las ponían en los cañones de los rifles. Ante el mal respondían con el bien. Bueno, el hipismo obviamente va a tener su degradación con el tiempo, pero eso será otro tema. Pero vean que hay una foto más reciente que hay gente que ha emulado, ha imitado esa actitud. Ante el mal, responder con el bien. Y no solamente hay personas anónimas, nosotros conocemos la resistencia pacífica de Mahatma Gandhi, que no era cristiano, hindú, pero su actitud es una actitud muy evangélica, ¿verdad? Evangélica en el sentido de que vive el evangelio. San Pablo VI va a decir que la violencia engendra violencia. Poner la otra mejilla a nivel práctico, y también obviamente Martin Luther King con los derechos civiles en el 68.
Ahí es donde está también la situación del hipismo también. También, bueno, existieron grupos radicales como las Panteras Negras, que ese es otro caso, porque siempre van a haber excesos, siempre van a haber grupos que es de extremos. Y lo que estamos proponiendo desde este programa es buscar la prudencia. Entonces, ¿cómo podríamos entender poner la otra mejilla? Si en la oficina, si en el trabajo, si en la casa hay una discusión, o si alguien está de mal humor, la otra mejilla es poner el buen humor. Si la otra persona em, está totalmente descontrolada, yo tengo que poner el control. Nunca se me olvidan estudiantes en el colegio claretiano cuando es que mi mamá se vuelve loca y se pone a pegar gritos, ¿verdad? Decían algunos. Y qué difícil es si todos comienzan a pegar gritos, eso termina en un conflicto. ¿Cómo buscar solucionar creativamente los conflictos? Esa es la mansedumbre. Buscar construir puentes y por eso el Papa lo ha insistido mucho. Lean el magisterio, lean los mensajes del Papa. Estamos llamados a construir puentes, si en la oficina, si en la casa, si en el matrimonio, en la relación de pareja, con los hijos. No hay diálogo. Es hora de construir puentes. La palabra construir puentes en latín se puede decir pontifacere, pontífice, constructor de puentes. Cuando oímos hablar del sumo pontífice, el hacedor de puentes. Qué lindo esto. Ojalá que nosotros podamos construir puentes en nuestra casa, en nuestra familia. Y para eso, para construir puentes, lo enlazamos con la otra bienaventuranza, los misericordiosos. Y es la mansedumbre está unida a la misericordia, porque si yo entro en la voluntad de Dios y entiendo que debo tratar de reconocer su presencia, incluso en los momentos más difíciles, a pesar del dolor y el sufrimiento, y estoy llamado a construir puentes, es porque Dios es misericordioso. Y eso, la misericordia, yo aquí lo que traté de buscar, recuerdan que hace poquito tuvimos el año de la misericordia. A veces hemos hablado tanto de misericordia que nos acostumbramos a la palabra, pero vieran que en hebreo una de las formas de decir misericordia tiene que ver con las entrañas y, y como está ahí puesto, es con el vientre materno. Cuando se dice en la Sagrada Escritura, y los que manejan hebreo lo podrán hacer con más precisión, cuando se dice que Dios es misericordioso, que recuerden la palabra misericordia es como la traducción latina, ¿verdad? Trata de, de lo que sale del corazón, pero originalmente, cuando se habla de que Dios es misericordioso, es que nos ama con un amor de madre, desde las entrañas. Es lo más, incluso lo más tierno. Por eso la pedagogía de la ternura. Eh, y es muy importante saber el origen de las palabras, porque a veces nos perdemos y no entendemos que Dios es como un padre y como una madre. Recuerden también que en uno de los programas mostramos la pintura de Rembrandt, donde está el Padre misericordioso recibiendo a su hijo y veíamos el detalle de las manos, un detalle de la mano que es más gruesa, más áspera y una mano más fina. Dios que es padre y que es madre. Y no es esto no es un discurso de género, es una cuestión de que Dios no tiene sexo, Dios es amor. Su Hijo Santísimo se encarnó en un varón, claro, porque Dios es, y su nombre es Yo Soy, y Él es la misericordia, es el amor puro, y Él nos envía a su Hijo y nos ha demostrado en su Hijo que es ser misericordioso, perdonar incluso, ¿verdad? Hasta ver y perdonar a los que le hacen daño, amar a los enemigos. Eso es un nivel muy alto y yo sé
que para nosotros a veces nos suena como inalcanzable, pero no, vamos despacito, vamos, es poquito a poco y conforme uno se va acercando al amor de Dios, de tanto amor que se recibe, se da mucho amor, porque el perdón, el ser misericordioso, de tanto amor que uno recibe, uno comienza a perdonar. Y el perdón lo debemos ver como algo que nos libera a nosotros. Hay personas que no pueden morir porque no han logrado perdonar, ¿verdad? Y hay personas que tienen un caos por dentro porque hay situaciones inconclusas. Entonces, qué bien nos haría perdonar. Perdonar nos puede liberar mucho para poder dar el paso hacia adelante, porque si Dios nos tiene ha tenido misericordia con nosotros, la semana pasada comentamos experiencias de cómo hemos visto en la vida real cómo Dios ha tenido misericordia de nosotros. Bueno, si Dios ha sido misericordioso con nosotros, recuerden la parábola de este siervo malvado que le pidió al rey que le perdonara una pequeña deuda y una vez que sale de la cárcel le pide a otro que le exige y lo manda a la cárcel a otro. Por eso en el Padre Nuestro decimos, perdónanos como nosotros perdonamos. Y así, ya para ir concluyendo y para dejar un pequeño también espacio para la reflexión, de la misericordia nace la paz. Eh, esa es la tercera bienaventuranza. La mansedumbre que se experimenta en la misericordia de Dios nos hace tener paz. Y, y Jesús dice, felices los constructores de paz. Tal vez en nuestra casa, en nuestro ambiente donde hay tensión, estamos llamados a ser constructores de paz. Y dirá Jesús, porque de ellos es el reino de los cielos, que toda bienaventuranza tiene una condición muy bonita. Y les puse ahí, si ustedes ven la imagen, otra vez, los que me conocen van viendo y dicen, mira, ese es el signo hippie, ¿verdad? Pero tiene elementos cristianos, obviamente. Algunos decían, es que signo, vean, tal vez hablo por mi experiencia como docente, es lo que tengo. Yo recuerdo que los estudiantes decían, profe, pero ese signo, y vieran cómo, qué recurrente es oír a los jóvenes cuando critican que todo es satánico, todo es satánico, todo es satánico, ¿verdad? Porque a veces como nosotros no tenemos bases para poder dialogar, entonces es mejor callar a la otra persona y decir, "No, eso es malo, eso es satánico, eso es pecado. Y no hacemos un proceso de reflexión, de ser críticos, analíticos. ¿Y por qué? La duda reafirma y es válida la duda. No hay problema. Este signo que algunos dicen que, y yo les decía a los muchachos, ¿y por qué es satánico? ¿Verdad? Porque a mí me llamaba la atención. Es una cruz quebrada y comenzaban a decir un montón de cosas. Hasta han dicho que los muñecos de Disney, que Mickey Mouse y todos esos tienen elementos satánicos. Hay gente que ve el diablo por todas partes. A mí eso me parece un poco extremista. Todo es malo, ¿verdad? No, no. A veces la gente cuando no entiende sataniza. Y por eso necesitamos una vivencia de la fe, diríamos, a la luz de Pedro, dar razón de nuestra fe, dar razón de la esperanza. Como, eh, este signo, a todos los que nos están oyendo, el signo hippie no es, primero, ni es signo hippie, ni es satánico. Esta señal es una señal militar que se ocupaba en los planteles donde se hacían bombas nucleares y está compuesto por dos letras, la letra D, que es el palo vertical, y las dos líneas son la letra N. No sé si ustedes recuerdan cuando en las películas uno ven que en los bombarderos estos de barcos que utilizan un lenguaje de señas de banderas, lenguaje de banderas. La posición de las banderas son letras. La posición vertical es la letra D y la posición quebrada es la letra N. Entonces, este signo significa en lenguaje militar
desarme nuclear. ¿Verdad? Entonces, mucha gente usaba esto por las guerras, por la guerra. Entonces, como los jóvenes universitarios, los estudiantes en la década de los 60 estaban en contra de la Guerra Fría y de una posible eh, guerra atómica, usaban el signo y se asoció con jóvenes, con hippies, con drogas y de todo. Pero no es un signo satánico, ¿verdad? Eso es un poco la gente que le gusta llamar. Entonces, concluyamos. ¿Y qué es la paz? O sea, si yo quiero ser constructor de paz, la paz, y vamos a terminar con entendiendo que es la paz judía, porque nosotros necesitamos tener paz primero con nosotros mismos. Como lo veíamos al inicio de este programa, tanta violencia, ¿verdad? Y como lo comentábamos, y aquí también está don Sergio y también está Magali, y son compañeros del Departamento de Educación Religiosa en el Ministerio de Educación Pública, que hoy también están compartiendo con nosotros, comentábamos las estadísticas alarmantes de intentos de suicidio en jóvenes. Y tenemos también suicidio en niños. Hay otra pandemia, mientras está la pandemia del COVID-19, tenemos una pandemia mundial cada 4 segundos, y lo vimos cuando bienaventurados los que sufren. Cada 4 segundos una persona se suicida. Lamentablemente, mientras hemos estado aquí, hay personas que han acabado con su vida porque no tienen situaciones muy particulares que no vamos a juzgar y han optado por el suicidio. Entonces, qué bien hace oír una palabra que primero tenemos que tener paz con nosotros, tener autoestima, autocuidado, todo esto que estamos viendo en la pandemia. Para cuidar a los demás yo me tengo que cuidar, para amar al prójimo yo me tengo que amar a mí mismo, ¿verdad? Entonces el amor a sí mismo no es egoísta, es la primera parte, y después de ahí ya podemos ir a la paz con los demás. Y ahí donde el Papa Francisco ha sacado la carta Fratelli Tutti, todos hermanos, ¿verdad? Todos somos hermanos. Y el Papa ha dicho algo muy bonito y está grabado, y está ahí por si alguno lo quiere ver. El Papa ha dicho, todos somos hijos de Dios, todos, sin diferencia, somos hijos de Dios. Yo sé que alguno podría decir, ay Dios santo, entonces, ¿y el bautismo? Porque a veces tenemos una visión muy escrupulosa. Entonces, y a mí me ha dolido tanto cuando a personas muy queridas, tal vez que han tenido la situación de que sus hijos no han sido bautizados por X o Y motivo, que sus razones tendrán. Recuerden que en la Iglesia Católica está el bautismo de adultos también, obviamente, pero normalmente es el bautismo de niños. Pero qué triste es cuando oír una persona que dice, ese niño no está bautizado, y alguien diga, es que es un animalito, es como un animalito. Por Dios, hay que oír el mensaje de Jesús y el mensaje del Papa también, que que lo explicita. Todos las personas somos hijos de Dios. El bautismo, que eso lo podríamos trabajar en otro tema, y si alguno tiene dudas, con mucho gusto, aquí también está Juan Carlos González, que trabaja en la pastoral bautismal. Otro día y en otro espacio podríamos hablar de para qué es el bautismo, porque todos somos hijos de Dios. Entonces, el bautismo nos integra a la comunidad de fe, pero ya nosotros, incluso desde el vientre de nuestra madre, ya el Espíritu Santo está en nosotros. Y el bautismo celebra, explicita lo que ya tenemos. Entonces, el Papa Francisco lo ha dicho con una claridad y de una forma muy categórica. Todos y todas somos hijos de Dios. Entonces, estamos llamados a amar a los demás. Entonces, hay que tener paz consigo mismo, paz con el prójimo, el próximo, paz con la creación. Está la encíclica Laudato Si, todos somos hermanos, ¿verdad? Y hay que buscar el cuidado. Y el Papa va a decir una nueva frase, ecología integral. La palabra ecología, eco, viene del griego casa. De ahí viene la palabra economía, nomos, ley, eco, casa. Economía es como la ley de la casa, la organización de la casa. Ecología es el estudio de la casa, y de ahí viene la palabra ecumenismo. Todos estamos en una misma casa. Y dirá el Papa, ¿verdad? Eh, eh, no el planeta es una casa para nosotros y debemos cuidarla. Entonces la paz no es solamente ausencia de guerra,
La paz es tener paz con uno, paz con los demás, paz con el ambiente, que nos falta mucho por llevar a esto, y luego paz con el Creador, porque Cristo es nuestra paz, ¿verdad? Lo hace. Y por eso Jesús, cuando resucita, lo primero que nos dice es la paz, ¿verdad? Antes de morir, le va a decir, no se turbe vuestro corazón, ¿verdad? Y esta frase, no tengan miedo, don't be afraid, no tengan miedo. El miedo nos paraliza, el miedo nos hace ver monstruos, hace ver fantasmas. Tal vez en alusión a Jesús en la barca, ¿verdad? Cuando él está caminando sobre el agua y los apóstoles están en la tempestad. eh, Ellos por el miedo ven un fantasma. El miedo nos hace ver fantasmas. Y Jesús tiene que decir, no tengan miedo. Creo que hoy podemos terminar con esto. Si hay algo que nos da miedo, recordar por qué tengo miedo. ¿Verdad? Y dirá la hermana Glenda, si nada es imposible para ti, en la canción, ¿por qué tengo miedo? El, eh, los apóstoles, lo acabamos de escuchar en el Evangelio del domingo anterior. eh, no te importa que perezcamos en la barca, ¿verdad? Le dicen a Jesús, ¿por qué tienen miedo? Eh, Ojalá que estas reflexiones nos permitan hacer autoconocernos para poder construir la paz y tener paz en nuestras familias, tener paz en el trabajo, paz en las calles. Sabemos que yo, incluso cuando mi hijo Marco maneja y todo, yo a veces cuando le digo, si alguien lo insulta o algo así, mejor ni conteste ni nada, porque no sabemos si la otra persona tiene una pistola o si... ¿Cuánta violencia? ¿Cuánta violencia? Seamos constructores de paz. Ser mansos no es ser mensos, es ser prudentes. Y por eso, ojalá que recordemos que la paz es la suma de todos los bienes. En hebreo, paz, bueno, vean que la bendición de los hebreos, la bendición judía, y perdón, mira, ya se me fue más del tiempo, para dejar un espacio del diálogo, a veces nosotros en Costa Rica, como tenemos este discurso de que somos el país de la paz, que el ejército de la paz, hemos hablado tanto de paz y como que nos hemos creído que la paz es no tener guerra. Costa Rica está en paz porque no tiene guerra. Sí, ¿cuántas mujeres asesinadas por sus parejas? Los cementerios están llenos de personas que han sido parejas asesinadas, niños agredidos, la violencia en las calles, los insultos, la violencia psicológica, el bullying, eh, eh, tantos accidentes de tránsito, tantos motociclistas que mueren, tanto suicidio, la basura como un desprecio a la naturaleza total. Estamos viviendo en paz. Gracias a Dios no tenemos guerra. La guerra que tenemos es contra el COVID y estamos en una situación de guerra mundial. Y dirá el Papa también que el mundo tiene una guerra como fraccionada. En todas partes hay violencia. Vean lo que está pasando en Nicaragua con estos arrestos que están sucediendo, la violencia en Colombia, en Europa, en todas partes hay violencia. Entonces, ¿qué es la paz? Y vean que los judíos, esta oración, ojalá que ustedes siempre la tengan presente, la oración de números, que se lee, por cierto, el 1 de enero. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado, con misericordia y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y siempre va a terminar y te conceda la paz. ¿Y qué es la paz? Bueno, la paz es la suma de todos los bienes. En hebreo, paz es paz consigo mismo, paz con los demás, paz con todos. Y por eso yo quisiera terminar hoy para dejar la presentación con este canto, esta oración que ahí hago una corrección, agarré la letra de ahí, dice oración de San Francisco, se le atribuye a San Francisco, pero San Francisco no la redactó. Dentro de los escritos de San Francisco, él nunca escribió esto. Tiene el pensamiento franciscano y se le conoce así como oración de San Francisco, pero la letra es tan importante que yo quisiera que antes de escuchar a algunos participantes que están a través eh, de Zoom, y tal vez si alguno tiene alguna participación de los de Facebook Live, ahí en nuestra casa recordemos esta oración para acostarnos en paz y que podamos
dormir y poderle decir al Señor, oh, Señor, necesito descansar en ti y levantarme en ti, porque si yo digo descansar en ti, dice, ay, mira, se quiere morir. No, no, no. Necesitamos, ojalá que ahorita que vayamos, los que están viendo el programa en vivo, los que vamos al descanso nocturno, o si en algún momento van a ver el programa, cuando vayan a descansar, pidámosle al Señor poder dormir en paz y podernos levantarnos en paz y llevar la paz al trabajo, a donde quiera que estemos. Entonces, con esta canción terminamos. Hazme un instrumento de tu paz. Donde haya odio, lleve yo tu amor. Donde haya duda, fe segura en ti. Donde haya duda, fe segura en ti. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido como entender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz, es perdonando que nos das perdón, es dando a todos como tú nos das, muriendo es que volvemos a nacer. Maestro, ayúdame a nunca buscar querer ser consolado, sino consolar, ser entendido, sino entender, ser amado como amar. Hazme un instrumento de tu paz. De hoy en 8 cerraríamos esta tercera temporada para dar tiempo. Durante el mes de julio voy a tener un mes bastante intenso a nivel de lecciones en la universidad. Entonces, en julio vamos a tener las vacaciones de verano europeo. En Europa están de vacaciones, entonces nosotros vamos a seguir ese estilo. No vamos a tener la sesión de entusiasmo, sino que la retomaremos, Dios mediante, en agosto, cuando ya otra vez logre liberar los miércoles para tener esa experiencia de compartir, de oír una visión distinta, algo soñadora, algo propositiva, pero creo que en medio de tanta situación negativa, oír una palabra distinta, que no es la palabra mía, es la palabra del Evangelio, contada y reflexionada de una manera un poco sui generis. Entonces, les invito para que de hoy en 8 nos veamos para cerrar esta tercera temporada. Cerramos con las bienaventuranzas, hacemos un impasse durante el mes de julio y, si Dios lo permite, y si ustedes nos honran con su presencia y su participación, nos reintegraríamos en agosto para continuar con la cuarta temporada, y yo creo que vamos a entrar al récord Guinness con esta cuarta temporada. Ya casi vamos a entrar ahí para que lo tengan presente. Entonces, los que gusten, pues, los que quieran abrir la cámara para que queden ahí, ahí está Lenín también, muy bien, que está Su, Yolanda, que nos participó, que dicha, Sandra, Jessy, que dicha, que está con nosotros, que ha compartido, Cristina, Magali, compañera ahí, que dicha es. Ahorita hacemos comercial suyo. Marieta, que dicha que está. Erika, también, está también Sergio, que desde Alajuela, de la República Independiente. Joylin, compañero también, docente jubilada. Entonces, a todos y a todas, muchas gracias, feliz noche y que descansen en paz. Eso no quiere decir que se mueran, no, que descansen con serenidad, que descansen bien y que se levanten con mucho ánimo. Y que la pasen muy bien, que Dios los bendiga y nos vemos la otra semana. Gracias. Chao, Juan Carlos. Buenas noches. Buenas noches. Dios lo bendiga. Muchas gracias. Amén. Muchas gracias. Buenas Buenas noches.